En plena plaza del Ayuntamiento de Campo de Caso, uno de los concejos que constituyen una de las joyas del paraíso natural, el Parque Natural de Redes, reserva de la biosfera, nos encontramos con el Hotel Rural La Plaza, un rincón espectacular en el que poder descansar cómodamente tras una jornada de senderismo y visitas por el entorno. Sus habitaciones amplias y muy luminosas conforman un ambiente rural óptimo para el descanso y disfrute de los huéspedes, lo que en combinación con la amplia variedad de rutas, paseos y visitas que ofrece el Parque Natural, constituye un lugar óptimo para pasar las vacaciones. Una semana más nos piden la previsión para el fin de semana. El viernes los cielos estarán cubiertos por la mañana, con apertura de claros en las horas centrales del día, más abundantes cuantos más nos acerquemos a la zona de Tarna. Las precipitaciones puede que se produzcan por la mañana en forma de olvayu, pero serán poco importantes. Las temperaturas mínimas se encontrarán en torno a los 14 grados y las máximas en torno a los 20 grados. El sábado la nubosidad será poco común durante la mañana, con posibilidad de quizás alguna niebla matinal, aumentando la nubosidad a partir del mediodía con más nubes que claros por la tarde. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, la temperatura mínima quedará en torno a los 12 grados centígrados y la máxima en torno a los 23. Y ya el domingo apenas habrá nubes, quizás algo de nubes y claros por la mañana, desapareciendo conforme avanza el día, quedando los cielos casi despejados ya durante la tarde. No se espera nuevamente precipitación, la mínima andará sobre los 12 grados centígrados y las máximas en torno a los 24. Un fin de semana que el viernes estará un poco inestable, pero que el sábado y domingo nos permitirán disfrutar del entorno del Hotel Rural La Plaza, en Campo de Caso. Vamos a dar la previsión para el Hotel Rural Casa Pedro, que nos ofrece su hotel y su restaurante para que disfrutemos del entorno y la tranquilidad de la comarca de los Oscos, así como de los manjares de su cocina tradicional. El viernes los cielos en esta comarca occidental estarán entre nubes y claros y con el paso de las horas irán ganando la batalla las nubes a los claros, pudiendo incluso haber alguna precipitación débil al mediodía, en torno a las 4 o las 5 de la tarde. Y bueno, pues después tenderá un poquitín a remitir esta precipitación. Las mínimas serán de en torno a los 13 grados y las máximas andarán alrededor de los 21 o 22, dependiendo un poquitín de la insolación en horas centrales. Durante la jornada del sábado habrá nubes y claros durante prácticamente toda la mañana, con más claros a medida que vayan avanzando las horas, cada vez más claros y con unas temperaturas que subirán. Las mínimas andarán en torno a los 13-14, igual que el día anterior, pero las máximas sí que se notará el ascenso y serán de alrededor de 27-28 grados. El domingo, día espectacular, caluroso y veraniego, jornada en la que estarán los cielos despejados prácticamente desde el Orto hasta el Ocaso y las mínimas serán de alrededor de los 16 y las máximas podrían llegar a rondar los 30 grados en esta comarca occidental del Hotel Rural Casa Pedro, restaurante en Santa Eulalia de Oscos, en Asturias. Hoy viajamos a León para situarnos en plena cordillera cantábrica, en un paraje de ensueño como es Pola de Gordón. Ahí nos encontramos con un camping de primera categoría, el Bosque de Gordón, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie, en los que poder disfrutar plenamente de las vacaciones y con un restaurante para 120 comensales abierto durante toda la temporada de veraniega. El camping del Bosque de Gordón, además, se encuentra en una zona estratégica, punto de partida de rutas en las que poder disfrutar de parajes naturales de gran belleza, como las hoces de Barcervera o las cuevas de Valporquero. Dada su amplia variedad de actividades y posibilidades de ocio, el camping del Bosque de Gordón nos pide la previsión del tiempo para este fin de semana, una semana más. El viernes los cielos estarán muy nubosos por la mañana, con posibilidad de alguna niebla matinal incluso, pero a medida que avance el día se abrirán grandes claros, quedando prácticamente despejado por la tarde. Nos esperan precipitaciones durante todo el día, las mínimas estarán fresquitas en torno a los 11-12 grados centígrados, mientras que las máximas se moverán en torno a los 24 grados centígrados. El sábado volverá a amanecer despejado o casi despejado prácticamente durante toda la jornada. Quizás aparezca alguna nube de tipo alto que podría enmarañar los cielos a última hora de la tarde. Nos esperan nuevamente precipitaciones, las mínimas bajarán ligeramente en torno a los 9-10 grados centígrados y las máximas se moverán en torno a los 25 grados centígrados. Ya el domingo ascenderán las temperaturas, será lo más destacable. Los cielos amanecerán poco nubosos o despejados durante todo el día, con posibilidad de alguna niebla matinal y alguna nube de evolución poco importante durante la tarde. No se esperan precipitaciones durante la jornada, las mínimas subirán ligeramente en torno a los 12 grados centígrados y las máximas andarán cerca de los 27 grados centígrados. En resumen, un fin de semana óptimo para disfrutar del camping Bosque de Gordón en Pola de Gordón.